Hola, buenos días. Este sería la segunda presentación de la parte conceptual. El tema será análisis espacial. Entonces, para la representación espacial tenemos dos formatos en los que nos podemos apoyar. Uno que son los vectores y el otro serían los rasters. Los vectores tienen la característica que podemos usar puntos, líneas o polígonos para representar la estación o el lugar fijo, los ríos o las carreteras para las líneas, tendido eléctrico también, ductos, etcétera. Y los polígonos son para situaciones donde requeramos superficie, por ejemplo, el área de un campo de fútbol, el área de un edificio, la poligonal de un área natural protegida, la poligonal de la zona urbana, etcétera. Mientras que los rasters van a ser un compilado de datos en forma matricial y estos datos pueden responder a diferentes temáticas. Puede haber de altura, puede haber de espectro de luz, puede haber de una gama de colores, puede haber de proximidad, etcétera, etcétera. Esto va a depender de la información que estemos manejando. Como preámbulo, vamos a ver que los rasters que sean imágenes de satélite tienen este fenómeno, sobre todo los que son sensores pasivos, es decir, lo que registran nada más el rebote de luz o la reflectancia de un objeto. Tenemos una fuente que es el sol y tenemos a un sensor que capta esa energía. Por eso se le llama sensor pasivo, porque el sensor no emite su propia energía, sino la captura de otra fuente. Entonces nuestro Sol emite una radiación, esa radiación va a golpear ya sea en las nubes, en la atmósfera, en el objeto de la Tierra, y eso provoca otro rebote de luz, otro rebote de energía, que es el que se capta por el satélite. Este satélite, dependiendo de su sensor, lo puede descomponer ese rebote de luz en diferentes longitudes de onda. Pueden ir desde la longitud de onda de rayos infrarrojos hasta la longitud de onda de rayos ultravioleta. En el esquema de abajo podemos ver solo el espectro de luz visible, que se le llama así, porque es lo que nuestros ojos pueden percibir. Bueno, ya que se capturó esa información, vamos a mandarla o se manda a una estación receptora y esta estación receptora es la que comunica estos datos, estos rasters a todo el mundo. Y ya pueden ser tanto de paga como de acceso gratuito. En la actualidad, dentro del aspecto gratuito, dominan dos sistemas, el sistema Sentinel y el sistema de constelación Landsat. En el Sentinel vamos a tener desde el 1 hasta actualmente el 3 que se está lanzando. Y en el Landsat tenemos desde 1970 con el Landsat 1 hasta el 2015-2018 con el Landsat 8. Y de ahí han ampliado la longitud de onda, han mejorado su resolución. Lo que es importante decir es que incluso entre el Landsat 7 y el Landsat 8 no vamos a tener la misma denominación en cuanto al número de bandas o número de fragmentos en el que se divide el espectro de luz. Cada uno va cambiando. Por eso es importante leer las especificaciones de cada banda y con las divisiones de cada espectro y las divisiones que hacen al espectro cada sensor, ¿sí? Porque no son los mismos incluso entre la misma constelación. Bueno, entrando en materia que es una definición de análisis espacial, tenemos que el objetivo del análisis espacial es proporcionar conocimiento sobre las partes del problema para luego integrar una solución al mismo. Aquí vamos a usar técnicas matemáticas, estadísticas, probabilísticas, lógicas, cartográficas y o gráficas que se emplean para solucionar este problema. Bueno, dentro del subcampo del análisis espacial que podemos tener, los análisis de uso de suelo, cambio de cobertura de suelo o de cobertura de uso, el análisis hidrológico, un análisis de zonas de influencia de aeropuertos o zonas de afectación por la explosión de una estación de gas o de gasolina, el conteo de población, el conteo de cuántos visitantes tiene diferente local comercial. Hay una infinidad de subcampos dentro del análisis espacial.
En sí, el papel del análisis espacial es que vamos a tener valores, estos valores los vamos a convertir en datos, después en información, en eventos espaciales, y lo que estudiaremos serían las relaciones espaciales para poder dar resolución a un proceso espacial o entender los patrones espaciales. Todo esto necesita de búsqueda de patrones, descripción de patrones, explicación de patrones, predicción y diseño de patrones. Y vamos a estar de un lado en la herramienta, que son herramientas geoinformáticas, y técnicas, que son las técnicas de análisis espacial, como índices de vegetación, índices de interpolación, etcétera, etcétera. En los análisis espaciales con SIG vamos a tener un marco metodológico, y esto los vamos a dividir en niveles. El primero va a ser la construcción de un modelo conceptual, después la construcción de un modelo lógico, y por último la construcción de un modelo físico, o lo que en realidad vemos como usuarios finales. En la construcción del modelo conceptual vamos a identificar el tipo de problema espacial, identificar y definir los eventos espaciales primarios y los eventos analíticos, identificación de las características y problemas de información de los eventos primarios, y por último terminaríamos con la especificación y evaluación del modelo conceptual. Es decir, aquí generamos la idea y la plasmamos generalmente en un diagrama de cómo vamos a dar respuesta a este problema. La identificación del problema, en que consta identificar los componentes del problema. Si yo quiero, por ejemplo, ver mis clientes de dónde vienen, tengo que identificar al patrón de clientes que me están visitando, discriminar el componente espacial en otros componentes no espaciales, definir el tipo del problema espacial o búsqueda, descripción, explicación, predicción y diseño de patrones, y la definición de la extensión del área de estudio. Esto es muy importante porque este área de estudio es la que nos va a dar pie para escoger la escala. A veces nos vamos con la finta de que una imagen de satélite que tiene 50 centímetros de resolución es mejor que una imagen de satélite que tiene 4 kilómetros de resolución, pero no, eso está en función de nuestra área de trabajo. Si mi área de trabajo es todo el Océano Pacífico, pues no me sirve una escala de 50 centímetros. Trabajaría con una escala de 4 kilómetros. Pero si mi área de estudio es el predio de 2 hectáreas donde he sembrado maíz, entonces sí me serviría una escala de 50 centímetros. Bueno, después es la búsqueda y evaluación de soluciones existentes, ver si ya se ha hecho algo al respecto, y si no, ver cómo podríamos dar respuesta a esto desde una forma original. Y por último, todo esto lo tenemos que describir documentadamente. Posterior a esto pasaríamos a la identificación y definición de los eventos espaciales primarios, que este paso implica qué grupos temáticos de eventos lo vamos a descomponer. Por ejemplo, si seguimos ese caso de los clientes, entonces a lo mejor clientes económicamente activos y no activos, clientes que ganen diferente intervalo de salario, cliente por diferente edad, etcétera, etcétera. Y bueno, dentro del modelo conceptual vamos a identificar y definir las relaciones espaciales entre eventos primarios y analíticos. ¿Qué implica esto? Identificar los que son de relaciones espaciales relevantes al problema. Por ejemplo, en este caso de los clientes, en qué vehículo llegan o cuál es su medio de transporte. Identificación y definición de las relaciones espaciales entre pares de eventos primarios. Se relaciona estos tipos de transporte con el tipo de salario que tienen. Descripción de las relaciones encontradas y su forma de expresión. En la etapa 5 va a ser la definición del proceso, que estas son las secuencias de las relaciones o los pasos que vamos a hacer. Entonces, en el punto A nos marca que debemos identificar sus procesos principales. En el punto B, estructuración de sus procesos en un solo proceso, establecimiento de la secuencia de operaciones, y el punto D es la descripción de procesos completo, iniciando las dependencias de información en el mismo. Cuando hagamos el ejercicio práctico vamos a ver cómo todos estos pasos ya tienen una mejor concepción en nuestra cabeza.
El punto 6 va a ser especificar y evaluar el modelo conceptual. Este paso nos va a implicar las siguientes actividades. El modelo, usando un diagrama, vamos a ver si tiene coherencia o nos lleva a lo que le denominamos bucle, que no nos da una respuesta. Especificación del modelo usando una fórmula. Si nuestra fórmula tenemos que ver, por ejemplo, pendientes y qué áreas de acceso de acuerdo a la pendiente, podemos establecer una fórmula para evitar pendientes más pronunciadas y tener un recorrido por un suelo más plano. Y todo esto también vamos a hacer una documentación de las ventajas y las limitaciones que tiene cada una de nuestras posibles soluciones. Ya de ahí pasamos al modelo lógico. El modelo lógico es en sí cómo vamos a preparar nuestra base de datos y nuestro software para dar respuesta a ese modelo conceptual. Y para eso entonces tenemos la definición de estándares de información. ¿Qué información vectorial voy a usar si estoy usando capas vectoriales? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Cuál va a ser mi criterio de control de calidad? El diseño de la base de datos va a ser espacial o no espacial. La voy a construir en un Excel nada más, lo voy a construir ya desde un Access o desde otra fuente. Estas van a estar relacionadas o no. La definición de insumos y resultados. ¿Con qué cuento y qué es lo que voy a entregar? Esto que voy a entregar es la respuesta. Acordemos de la definición de mapa de la presentación pasada, que es la representación de la realidad de la forma más abstracta. Entonces, eso es lo que vamos a dar, o también vamos a dar imágenes de datos, o bases de datos ya analizadas. Los operadores de selección, si vamos a dar un producto interactivo, qué operadores vamos a poner para que puedan hacer esa consulta, o la elaboración de esquemas de la secuencia de procesamiento, por si después lo quieren replicar. Bien, esto es lo que les decía, la definición de estándares pareciera un paso tribal, pero no es así, porque si no tenemos estándares, al rato vamos a tener información de todo tipo. Y esta información de todo tipo lo que va a hacer es que tengamos un desorden, una desorganización de nuestros datos, ¿no? Entonces desde ahí vamos a tener que poner reglas para qué datos entran, qué proyección va a entrar, qué escala va a entrar, con qué exactitud y con qué precisión. También todo esto lo tendremos que poner en los metadatos. Recordemos que los metadatos es nuestra ficha bibliográfica de todos los mapas y procesos espaciales que hagamos. El diseño de la tabla base de datos pues va a estar en función de qué es lo que queramos atender, y por eso tenemos que estructurar las tablas. Generalmente se estructura que en columnas son criterios y en filas son registros, ¿no? Esa es la secuencia que debemos de seguir. Y luego, ya que tenemos esa secuencia, pues debemos de normalizar las tablas. Si nosotros ocupamos un identificador, ese identificador debe de ser concebido en forma de que nos relacione a las demás tablas, ¿no? No un identificador por tabla que a la hora de hacer consultas nos va a identificar diferentes soluciones. Y este proceso generalmente sucede con base en prueba y en error. No hay como un protocolo a seguir. La etapa 3 es la definición de insumos y los resultados, que significa qué es lo que vamos a entregar a quien nos está contratando o a quien estamos haciendo esta resolución del problema. Y de aquí va a ser tanto cartográficos o geométricos, tanto imágenes o no imágenes, las bases de datos o no. Entonces hay que tener cuidado de qué vamos a entregar. Generalmente nos entrega todo bajo que eso quede en acuerdo del contrato o en las formas de operar de cada uno de nosotros. La construcción del modelo lógico, en el punto 4, la definición de operadores para la selección y transformación de la información, definiciones de operadores aritméticos. Aquí, por ejemplo, si queremos hacer consultas, qué tipo de operadores nos van a permitir hacer esas consultas. Y de los complejos, si vamos a integrar
versión interactiva, que sí se van a poder sobreponer y cuáles vamos a poder hacer una conexión, etcétera. La construcción del modelo lógico, la punto 5, la definición de la notación a emplear para simbolizar insumos. Aquí es cómo vamos a identificar cada uno de nuestros archivos. Esto es con la finalidad de no tener el error de que luego tenemos archivo 1, archivo 2, archivo 3 y cuando hacemos una consulta no sabemos qué significa archivo 3, ¿no? O ponemos uso de suelo 1, uso de suelo 2. Ese tipo de información no se recomienda ya que genera más desorden, más confusión que si tenemos ya una anotación para cada uno de ellos. En lo personal, yo casi siempre uso una anotación de acuerdo al producto que voy a entregar. Por ejemplo, si es un mapa de biodiversidad de la costa de Oaxaca, generalmente se le pone bio, OAG, y el número de, de mapa o el número de organismo que estoy representando o el nombre del organismo o una clave. Y así podemos tener un mayor control. Dentro del modelo lógico tenemos que definir el esquema de secuencia y procesamiento, es decir, ya definir la nota de cómo vamos a, qué producto entra, qué producto se transforma y cómo sale, y con sus notaciones, tal cual. Y por último llegamos a la etapa 3 del análisis espacial, que es este modelo ajusta el modelo lógico a las características de un sistema de información particular y permite obtener resultados concretos. Es decir, es la solución final a un problema de análisis espacial y puede requerir la revisión de otros modelos o solamente este modelo. Y aquí tenemos 4 pasos: definir los estándares para archivos, qué archivos son los que voy a obtener, los formatos, JPGs, .tif, etcétera, los nombres de los sistemas de archivos y los metadatos, en qué sistema estamos. Es decir, los metadatos les decía que es la ficha bibliográfica, y así como un libro tiene diferentes formas de citar, un metadato también tiene diferentes formas de citar. Aquí es donde tenemos que decidir cuál vamos a ocupar. Bueno, la parte 2 es la traducción de todos los conceptos abstractos que usamos, tanto el modelo lógico, debemos estar ya en el idioma del cual coloquial, la ejecución del modelo final y la evaluación de los resultados. ¿Sí? Bien, aquí es un poco más amplio y desglosando cada uno de los puntos que les acabo de decir. Por ejemplo, la ejecución del modelo físico nos va a implicar las actividades de ejecutar la secuencia de procesamiento, verificar el resultado, es decir, en realidad lo que le estamos pidiendo es lo que nos está dando el modelo, el sistema de información geográfica o no, y la detección de problemas y su corrección, ¿no? Y ya por último, la evaluación de los resultados en cuanto a calidad, grado de error, precisión, que es lo que establecimos en el modelo conceptual. Y ya sí podemos decir que los tipos de análisis espacial son de formación de regiones, análisis de redes o creación de escenarios. Las regiones, recordemos que son lugares que van a compartir ciertas características homogéneas, generalmente son geográficas, pero pueden ser sociales, por ejemplo la economía, por ejemplo las usos y culturas, y pueden ir tanto de macroescala a microescala o al revés. Aquí tenemos las regiones del mundo, luego las regiones de República Dominicana, las regiones en México, y dentro de México está el estado de Oaxaca, y el estado de Oaxaca tiene también sus propias regiones, que es lo que vemos al final. Ahora es común que exista traslape entre estos tres tipos de análisis espacial, de regiones, de redes y de escenarios. Entonces no debemos de preocuparnos por definir solo un tipo de análisis espacial. El análisis de redes, el objetivo de un análisis de redes puede ser de 3 clases. Encontrar una ruta óptima, pensemos, no sé, en un camión recolector de basura, ¿cuál sería su ruta óptima? El B, encontrar el área de influencia de un evento a través de una red, es decir, este camión de basura, cuáles son las casas que tienen influencia para que les den sus residuos, o asignar eventos de forma óptima a otro evento. Por ejemplo, tenemos 2 camiones
vamos a hacer dos rutas. ¿Cuáles son esas dos rutas óptimas? Entonces aquí ya sumamos lo de una ruta óptima más otra ruta óptima, ¿no? El análisis de redes también nos da posible. Estos análisis o tipos de análisis son posibles cuando los eventos en un problema están o no susceptibles de ser organizados en forma de red. Esto es importante, siempre debemos de trabajar con nodos y arcos y esto es lo que nos va a dar la optimización. Si no tenemos este tipo de problemas, entonces no vamos a poder hacer un análisis de redes. Y el punto 3 es ya algo más complejo porque es la creación de escenarios y acá se involucra la variable tiempo y espacio. Entonces, por ejemplo, pensemos en un puerto que tiene que descargar sus contenedores y estos tienen que ser trasladados al sitio donde se van a comercializar. Entonces, por un análisis de tiempos y de espacios, podemos ver cuál de los puertos o posibles puertos podría ser el óptimo o el ideal. Esto se le llama un análisis de isócronas, en la cual nos va a identificar el lugar óptimo en donde deberíamos estar poniendo un puerto o un posible puerto, ¿no? Bueno, ya que vimos todo esto, lo último que nos queda es ver las relaciones espaciales. Las relaciones espaciales son conceptos que surgen de la interacción entre el espacio y los eventos que ocurren en él. Bueno, existen innumerables relaciones del espacio, pero solo existen 9 tipos de ellas. ¿Cuáles son esas 9? Vamos a ver que vamos a tener dentro de las dominancias del propio espacio, equilibrio entre las propiedades del espacio y los eventos, y la dominancia de las propiedades y los eventos. Aquí tenemos unos ejemplos de relaciones espaciales. En uno serían las relaciones espaciales de tipo estructura, en el otro de tipo lineal, y en los dos de abajo de tipo estructura con tipo lineal. Para ser un poco más claro, vamos a tener relaciones de proximidad, de orientación, de exposición, de adyacencia, de inclusión, de conciencia, de conectividad, de agregación y de asociación. Y estas van a estar en función de su estructura. Por ejemplo, proximidad está más en función de la estructura, pero de organización, la asociación está más en función de organización. Conforme nos vamos alejando hacia el punto 9, está más hacia la organización, conforme al punto 1 está más a la forma de estructura. La proximidad que se basa, o que es, pues son eventos basados en el concepto de distancia. Las relaciones de este tipo pueden expresarse de forma cualitativa mediante términos naturales como cerca, lejos, o cuantitativamente ya metiendo metros, millas, kilómetros, o incluso por unidades de costo-tiempo, litros de gasolina, costos de peaje, tiempo de traslado o años luz. Los tipos de redes espaciales de orientación tienen que ver con las relaciones de este tipo en cuanto a la dirección, cualitativamente con el lenguaje de arriba, abajo, izquierda, derecha, o cuantitativamente se emplean unidades angulares en grados o radianes. Por ejemplo, los términos de azimut, rumbo, dirección, inclinación. Por ejemplo, en cuestiones marinas es muy importante la forma que está orientado la pendiente hacia el norte, hacia el sur o hacia oeste-este. Las de exposición, el concepto de barrera o obstáculos es la base de este tipo de relaciones. De forma cualitativa se usa en términos de lenguaje natural como visible o invisible, expuesto o accesible. Para expresarlo de forma cuantitativa se puede emplear medidas como el número de contactos visibles, el área de cuenca, etcétera, etcétera. La adyacencia cualitativamente se expresa en forma binaria, es o no adyacente, y cuánticamente por el número de adyacencias o por la longitud de las adyacencias. ¿Sí? Bueno, la inclusión es el tipo de relaciones que se define sobre el hecho de que un evento rodea a otro en todas las direcciones, esto es, lo incluye. Para expresarlo de forma cualitativa se utilizan las expresiones binarias, mientras que cuantitativamente puede hacerse mediante el número de inclusiones o el número de eventos que contiene a otro.
Es también una relación topológica, excepto cuando tenemos redimensionamiento del espacio. Es decir, esto lo podríamos ver cuando tenemos un área protegida y lentamente lo va absorbiendo el área urbana o la mancha urbana, ¿no? Estos tipos de índices se les conoce como índices de inclusión y obviamente mientras mayor sea el índice de inclusión quiere decir que el área natural protegida ha quedado absorbida por la mancha urbana. El 6 es el de conciencia. La conciencia es una de las relaciones más comunes y se basa sobre el hecho de que dos o más eventos pueden compartir el mismo espacio en n dimensiones. Se emplean expresiones binarias para describir de forma cualitativa. De forma cuantitativa, son el número de coincidencia entre eventos temáticos y proporcionan la magnitud de área de coincidencia. Pensemos en un ordenamiento territorial donde ese espacio geográfico está sujeto a presiones urbanas, a presiones industriales o a presiones de conservación. Entonces ahí tenemos dos o más eventos que confluyen en un mismo espacio. Y la conectividad se basa en dos conceptos. El primero es la existencia de una conexión y el segundo la existencia de un flujo. Para expresarlo cualitativamente, tanto en términos de conexión de flujo, se emplean expresiones binarias y cuantitativamente es posible para las conexiones emplear el número de conexiones o la longitud de las mismas, la calidad de las mismas. Aquí, por ejemplo, si tratamos a cada uso de suelo como un fragmento, podemos cuantificar dentro de un área determinada cuántos usos de suelo corresponden a la parte forestal, cuántos a la parte urbana, cuántos a las partes de conservación. Y eso sería cualitativamente. Y cuantitativamente es cómo están conectados entre ellos. Para esto se ha desarrollado infinidad de softwares y de teorías como la ecología del paisaje y de softwares como Flagstaff que analizan todos estos análisis. Por último, la agregación. En la agregación el concepto clave es la dependencia, esto es, los eventos que forman un agregado espacial están estrechamente dependientes de otros o no, y este evento emergente posee propiedades que las partes no las poseen. Es decir, aquí cuando sumamos todos estos fragmentos vamos a ver que tienen otras componentes que si los analizamos cada uno de estos fragmentos no lo pudiéramos ver. Tal es el caso de cuando queremos hacer un diseño de áreas protegidas, que tenemos que sumar los fragmentos de los parches que están todavía no tocados o no alterados significativamente para en conjunto tener un área más representativa y ver la conectividad de las especies, ya sea felinos, delfines, etcétera, etcétera. La asociación se basa en el tipo de relaciones de independencia. En el anterior veíamos qué es la dependencia, aquí se analiza su contraparte. Cualitativamente se usan expresiones binarias y cuantitativamente se pueden emplear el número de asociados, el peso de los asociados, etcétera, etcétera. No es lo mismo el peso que va a tener una mancha urbana sobre el peso de una mancha forestal. Bueno, estas partes teóricas lo vamos a ir viendo en partes prácticas y ahí espero ser más claro en estos ejemplos. Algunos ejemplos de estos: la identificación de vegetación. Aquí podemos ver relaciones estructurales o la identificación de vegetación exótica o vegetación invasiva y poderlos identificar. El diseño de estos, de la percepción remota, podemos usar diferentes sensores. Aquí el ejemplo son drones que podemos tener desde una cámara sencilla común y corriente, pues tendríamos solo tres coberturas, que es el rojo, el verde y el azul, y sobre eso analizar qué tipo de clase hay. También esto es importante para el monitoreo ambiental. Podemos estar monitoreando y ver si cumplimos con la norma de calidad de emisión o no. Instalar diferentes sensores que nos midan diferentes cuestiones. Análisis por óptica, es decir, por su reflectancia, ver en qué condiciones está el ecosistema. Cambios de uso de suelo a través del tiempo, qué es lo que está aumentando del año 1 al año 2. Análisis de los cultivos, dónde está un cultivo siendo más eficiente y dónde no. De la calidad de agua por medio de turbidez, de concentración de clorofila o sólidos suspendidos. Para adquirir datos más
puntuales sobre elevación, hacer un monitoreo, donde poner mi estación de monitoreo de calidad de agua para analizar datos de cuenca, etcétera, etcétera. Bueno, este sería todo de la semana 2 en la parte conceptual y estaría solo pendiente que vieran el video de la parte práctica. Gracias.